Ahí va. Bueno, veníamos comentando en nuestra última reunión sobre el goce, un término propiamente lacaniano, y de cómo Lacan nos entregaba sobre el goce una noción que no parece fácilmente aprehensible, y es que el goce consiste en los desfiladeros lógicos del significante. Nos encontramos entonces con un campo, que es el del goce, que inmediatamente tendemos a vincularlo con el cuerpo, y no nos equivocamos al hacerlo. Y con otro campo, que es el del significante, cuya conexión con el lenguaje se nos hace evidente. Y acá conviene aclarar, aunque ustedes ya hace tiempo que están en contacto con la lectura de Lacan, con su transmisión, pero quizás interesante señalar que Televisión data de 1973. Han transcurrido ya 22 años desde que Lacan comenzó a tejer su propia conceptualización respecto al psicoanálisis, ¿no? Que está fechado en 1951 aproximadamente, y donde inicia ese recorrido que él mismo caracterizó como un retorno a Freud. Un retorno a Freud que debe considerarse en un doble sentido. Por un lado, es una invitación a reanudar la lectura de Freud. En un momento preciso de la historia del psicoanálisis, estamos hablando ahora de 1951, 52, 53, 12 años luego de la muerte de Freud, época en la cual Lacan entiende que los sucesores de Freud habían omitido, olvidado o tergiversado conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces, Lacan se propone él mismo como aquel que retoma esa lectura y reelaboración rigurosa de la obra freudiana. Y en rigor hay que decir que hasta Lacan, digamos, o desde Lacan, nadie había leído a Freud con la rigurosidad con la cual Lacan lo hizo. Bien, por otra parte, en esta propuesta de retorno a Freud, yo decía que iba como en dos vertientes, Lacan indica la necesidad de un retorno a la práctica original del psicoanálisis, pero en el sentido de que ese retorno signifique a la vez una renovación a partir del fundamento. No es como si dijéramos, la doctrina freudiana está viva. O sea, hay ciertos conceptos fundamentales que se mantienen, ¿no? Como ciertos valores y principios que se mantienen, pero por otra parte está viva, con lo cual uno supone que hay algo atinente a la renovación que es factible en esa doctrina freudiana, y es lo que Lacan propone también. Y rescatando, recuperando eso que atañe a la práctica original del psicoanálisis. Entonces, ahí Lacan, ustedes lo saben, no deja de denunciar a los psicoanalistas post-freudianos, especialmente a los que formaban parte de la institución fundada en vida de Freud. En realidad, para esa época se podría decir, los únicos que se reconocían oficialmente como psicoanalistas eran los que estaban alrededor de esta institución, la GAIPA, y Lacan decía respecto de estos psicoanalistas en general, aunque él por supuesto rescata, ¿no? De alguna manera muchas reflexiones y nos consta, ¿no? Y que ciertos enfoques, perspectivas, pero lo que señala Lacan es que estos psicoanalistas, los más burocráticos se podría decir, habían pasado de un primer momento de ingenuidad respecto a su propia práctica a otro momento de decadencia.
Interesante pensarlo así, ¿no? Como algo que pasa de la ingenuidad a la decadencia. Ya que estábamos hablando de la adolescencia, hay algo de eso que se pone en juego para nuestra vida adulta, ¿no? Que pasamos de la ingenuidad a cierta decadencia en general. Una decadencia, la de la técnica psicoanalítica, que no solo no se había mantenido fiel a los principios de Freud, sino que incluso se voltea hacia orientaciones totalmente contrarias a los principios freudianos, ¿no? Entonces, Lacan invita a retornar a aquella primera técnica aprendida y experimentada por Freud, retornar a esa esencia, a ese fundamento, ¿no? Él da una conferencia en Viena en 1955, donde justamente habla sobre este sentido del retorno a Freud en el psicoanálisis. Es una conferencia que después toma la forma de escrito, se llama La cosa freudiana, en los escritos. Es una suerte de manifiesto, así como lo fue después La función y campo de la palabra, donde él justamente reivindica este camino de retorno a Freud. Entonces, yo les decía que cuando escuchamos a Lacan en televisión, ya transcurrieron más de 20 años desde el inicio de ese retorno a Freud. Entonces nos encontramos con un momento avanzado de la enseñanza lacaniana. Y un momento de la enseñanza lacaniana en el cual esa doctrina respecto del lenguaje que Lacan había propagado, esa doctrina del lenguaje y su relación con la constitución subjetiva, habían sido balizas en ese retorno lacaniano a Freud. Y esa doctrina respecto del lenguaje se había refinado en Lacan mismo a través de diversas perspectivas y modulaciones, y nos encontramos ahora en televisión con un cambio de énfasis en la doctrina del lenguaje. Esa misma doctrina que Lacan había propagado encuentra en televisión en esta época justamente un punto de inflexión. Esta doctrina lacaniana del lenguaje que bascula entre el efecto de significación, el efecto de sentido de significación, en el que somos inevitablemente llevados a la insistencia del otro con mayúscula, a la pregunta por el deseo o por el sentido que está siempre en relación al otro, esa zona en la cual el deseo siempre es el deseo del otro. Y desde este punto de vista yo creo que estaremos de acuerdo con ustedes en que justamente cuando uno va hacia el lado del efecto de significado, de significación, el inconsciente es el deseo del otro. Pero en esta doctrina del lenguaje, Lacan comienza a considerar el inconsciente ya no solo en la vertiente del efecto de sentido, sino en esa otra vertiente en la que queda enfatizada el efecto de goce, o más precisamente la producción de goce. Y recordamos justamente en nuestra reunión anterior que en tanto el goce como tal no está en relación al otro con mayúscula, el panorama ahí es completamente diferente. Podría decirse que el goce es primariamente egoísta. El goce por sí mismo no ofrece ningún propósito, ninguna intención, es para nada, es inútil. Hacia esa vertiente, ahora la enseñanza lacaniana se dirige para enfatizarla, pero por otra parte, fíjense qué interesante, porque no tenemos acceso a ese efecto de goce si no es a través del lenguaje del inconsciente, que solo puede organizarse en un discurso a través del psicoanálisis. Es por eso que incluso en televisión encontraremos más adelante una frase de Lacan que es casi aforística, donde dice: el inconsciente existe solo gracias al discurso. Y en este caso, por supuesto, el discurso analítico. Entonces, tenemos efecto de sentido y efecto de goce.
algo que en nuestra práctica clínica, yo creo que hemos conversado con ustedes en muchas oportunidades, incluso se nos ha hecho evidente en muchos de los casos sobre los cuales hemos conversado, ¿no? Cómo se pueden distinguir estas dos vertientes. Cómo distinguirlas, además, a nosotros nos permite un cierto esclarecimiento en la práctica clínica, más allá, por supuesto, de la consideración de caso por caso de la singularidad. Sobre estas dos instancias, efecto de sentido y efecto de goce, nos resulta interesante además considerar que entre estas instancias no hay recubrimiento, no hay una proporción ni medida común entre saber y goce. Hay una imposibilidad de encontrar una proporción ahí. Bueno, ¿qué es lo que se está señalando entre líneas en estos pasajes de televisión respecto del saber y el goce en nuestra práctica clínica? Algo relativo al síntoma, ¿no? Y justamente para la época de televisión, Lacan afirma que el síntoma es la presencia o no, y esto en lo relativo a un especial efecto de sentido, de lo que él llamó sujeto supuesto saber. Un concepto que a nosotros nos resulta interesante también ir ubicando en la práctica clínica. Sujeto supuesto saber, lo cual no quiere decir que el analizante debe creer que el analista sabe. En realidad puede creer perfectamente lo contrario. Implica, más bien, que el paciente mismo ha interpretado ya a su síntoma como algo acerca de lo cual hay algo que saber, algo para descifrar. Pero esto tiene como condición que se ponga a hablar. Lo cual implica, tal como dijéramos en nuestra reunión anterior, ese ponerse a hablar, una sesión, ceder algo de su goce. Por eso, en algunos lugares Lacan lo dice así, el que habla pierde. El que habla pierde. Se pone a hablar, pierde, ¿no? Por supuesto que no de cualquier manera, porque justamente este discurso analítico que nosotros proponemos va posibilitando que estas vertientes del goce y del sentido se mantengan separadas y sobre ello se puede operar. Entonces, ahí alguien pueda llegar al bien decir, tal cual lo plantea Lacan, ¿no? Como ese estatuto ético que tiene el bien decir en el psicoanálisis, como algo que se orienta hacia un saber que no está realizado. Justamente, miren, ayer estábamos hablando sobre con una fonoaudióloga, sobre la creciente constatación de niños y niñas pequeñitos que no hablan. Les digo que estando en contacto, tuve contacto también con un centro de estimulación temprana en Hurlingham, con fonoaudiólogas, es dramático, ¿no? Cómo ha crecido el número de niños pequeños que no hablan. Y yo la pregunta que me hacían, ¿sabes? Era, ¿y los mayores hablan? Pero incluso no me refiero a el silencio, ¿eh? Me refiero a si cuando hablan, hablan. Y si no hay algo de esto, de un hablar que no dice nada, que no se estará poniendo de manifiesto en este campo de la infancia, donde los niños y niñas nos muestran esto. Hablamos y no decimos nada. Una digresión, para un momento muy particular de la infancia, ¿eh? Complicado. Lo complicado los mayores, sin ninguna duda. Bien, les decía, el discurso psicoanalítico posibilita
la puesta en juego de estos dos efectos, los del sentido y los del goce. Y en esta puesta en juego se van manteniendo separados, es lo que posibilita el dispositivo psicoanalítico. Es menester que se mantengan separables, porque justamente cuando están separados tenemos lo que Lacan llamó discurso. Y lo que el psicoanálisis propone como discurso es esa posibilidad de que saber y juego se pongan, perdón, de saber y goce se pongan en juego. Hemos escuchado decir a Lacan que el arte de Freud se hace evidente en esa labor de traducción que él lleva a cabo en los desfiladeros lógicos. Nosotros añadiremos una traducción, justamente la freudiana, que pone en juego saber y goce. Entonces ahora nos encontramos en este nuevo y emocionante capítulo de televisión, porque tiene su cuota de asombro, aunque uno haya escuchado muchas veces, hay algo que no deja de asombrarnos y sorprendernos en la transmisión del psicoanálisis, sobre todo en la de Freud y Lacan, y otros psicoanalistas también, por supuesto. Pero en este episodio de televisión, Lacan nos recuerda ese procedimiento gramatical al cual Freud nos conduce con tanto arte, así dice Lacan, y entre esos procedimientos, Lacan recuerda ese que Freud realizó al final de su análisis clínico del texto del presidente Schreber, ¿no? De esa autobiografía, ¿no? Y en este particular análisis, donde evidentemente Freud no tuvo contacto con Schreber en persona, se dedicó a analizar ese texto autobiográfico, donde Freud se ocupa del mecanismo de la paranoia y observa que las diferentes formas de paranoia pueden reducirse a los diferentes modos según los cuales la proposición, en este caso el análisis de Freud sobre Schreber, esos diferentes modos según los cuales la proposición yo, un hombre, lo amo a él, un hombre, puede ser contradicha. Entonces, me pareció una buena oportunidad, un pretexto para nosotros, para repasar esa articulación, la articulación de esa proposición. No vamos a ir más allá porque hoy nuestro interés va en otra dirección, pero me parece que es interesante que revisemos ese mecanismo que Freud devela, ese mecanismo de la paranoia que Freud devela en la proposición yo lo amo, y cómo puede ser contradicha esa proposición bajo diversas modalidades. Por ejemplo, bajo la modalidad del delirio de persecución. ¿Cómo se contradice ese yo lo amo? Bueno, el mecanismo ahí se articula como no me agrada, lo odio. La proposición lo odio se transforma gracias a la proyección en me odia, me persigue, lo cual justifica el odio que le tengo a él. Entonces fíjense que así, de esta forma, el sentimiento interno, que es el verdadero promotor, hace su aparición como consecuencia de una percepción externa. No lo amo, lo odio porque me persigue. Y ahí tenemos la contradicción de esta proposición yo lo amo, ¿sí? Que se convierte en yo no lo amo, lo odio porque me persigue. ¿Por qué me persigue? Yo no lo amo y lo odio. Ahí tenemos la modalidad del delirio de persecución. Vamos a la modalidad de la erotomanía, que se articula como no es a él a quien amo, es a ella a quien amo, porque ella me ama. Fíjense ahí cómo se hace esa transformación. Pasamos de yo lo amo a no es a él a quien amo, es a ella. Pero la amo porque ella me ama. Muchos casos de erotomanía
parecerían poder explicarse justamente si nuestra atención no fuera atraída por el hecho de que todos estos amores no parten de la percepción interior que el sujeto ama, sino de la percepción procedente del exterior, referida a que él es amado. Y a eso desencadena esta modalidad erotomaníaca. Tenemos persecución, erotomanía, y ahora bajo la modalidad de los celos. Ahí Freud define un caso interesante, ¿no?, de delirio de los celos alcohólicos. Incluso ahí comenta que el tipo que está desengañado, decepcionado, va a la taberna a alcoholizarse y es un modo de ingreso como a la comunidad varonil. Los celos lo conducen allí, ¿no? Pero parece más bien un suplemento esa inclusión bajo esa forma, de ir a la taberna a alcoholizarse con los hombres que están allí. Tan comprobable en la realidad y en la literatura eso también, ¿no? Bueno, ahí, ¿cómo se articula esta proposición de yo lo amo? ¿Y cómo se contradice? No soy yo quien ama al hombre, es ella quien los ama, a todos. Y ahí los celos. Como ella los ama a todos, ahí los celos. El delirio de celos de la mujer, se podría decir de manera análoga. En las mujeres puede decir, bueno, no soy yo quien ama a las mujeres, es él quien las ama a todas. Y ahí aparecen los celos. Bueno, esto es solo para ver cómo pueden leerse estos mecanismos como algo que atañe a una articulación gramatical, ¿no? Y en este sentido noten ustedes cómo en el delirio de los celos, apuntando a lo gramatical acá, en el delirio de los celos se contradice al sujeto, ¿no? Dice, no soy yo el que ama al tipo, es ella quien los ama a todos. Se contradice al sujeto. El delirio de persecución afecta al verbo, porque aparece el odiar contradiciendo al amar. Yo lo amo, sino lo odio, porque él me odia. Y en la erotomanía, lo que queda afectado es el objeto. En la erotomanía, el objeto de amor no es para mí él, sino soy yo para ella. Y ahí el desencadenamiento erotomaníaco. Bueno, les decía que a propósito de este ejemplo que trae a colación Lacan en televisión, es una buena excusa para que pensemos esta referencia a la gramática, pensando además que el fantasma en sí mismo es una articulación gramatical entre saber y goce. El fantasma. Incluso Lacan puede evocar, refiriéndose al fantasma, puede evocar la fantasía como axioma, apoyándose en ese paradigma de un niño espegado de Freud, donde la fantasía es una oración, es simplemente una oración, eso flota, ese niño espegado flota, no es una gran historia. ¿No? Es como uno le pregunta al sujeto, un niño espegado, ¿qué más puede decir? Solo eso, un niño espegado. Es como un fleco que se soltó de algo, ¿no? Y no tiene más completud, ¿no?, que la que puede tener un fragmento. La cosa fuera una especie de forma desmantelada, enigmática, pero donde se percibe que hay un anudamiento entre goce y saber allí, entre goce y sentido. Esto de un niño espegado, por otra parte, nos remite a algo que vamos a comentar en la próxima reunión, que va a ser la última del año, sobre la langue, la lengua, ¿no?, donde la y lengua parecen soldados. Digamos, esta frase enigmática que a nosotros
nos implica cierta dificultad también aprender. Es como los conceptos ligados al goce, vieron que tienen esa particularidad que son resbaladizos para la comprensión. Pero un niño pegado puede entenderse de algún modo como ese carácter traumático con el que opera el lenguaje en la constitución del sujeto. Porque para Lacan, justamente, la lengua, la langue, implica la afectación irremediable del viviente. Ese punto traumático al cual nadie escapa. Bueno, y es menester que así sea para sobrevivir. Lo hemos conversado con ustedes. Si no somos afectados irremediablemente por el lenguaje y bajo ciertas formas condicionales, espichamos de chiquitos, de bebés, no hay escapatoria. O sea que esta afectación irremediable, traumática, está en la base de nuestra supervivencia, lo cual es una paradoja, por otra parte. Se trata justamente de un encuentro con, bueno, un real traumático, que deja trazas, justamente. En ese camino de Lacan, que va del lenguaje al inconsciente, hay algo nuevo que se empieza a complejizar, y es justamente la palabra inconsciente. Y justamente lo que empieza a complejizar esta palabra inconsciente en Lacan es la introducción de este término, la langue, la lengua. Los psicoanalistas que han escrito sobre el tema se han referido a la langue como lo hablado a nivel del sonido, en donde se puede distinguir el significante en tanto fonema, pero no en tanto grafema. El significante se escucha ahí. Pues el significante aporta esto del ritmo, ¿no? La cadencia, la melodía, pero no se trata del significante como lo que se escribe. Yo diría que a esa caracterización habría que añadir que justamente la voz que está en juego en la langue no incluye necesariamente el sonido. No incluye necesariamente el sonido. Más bien, ahí podríamos decir, se trata de una dimensión invocante que se define por una esquicia entre la voz y el sonido, donde aún con la sonoridad extraída, la voz opera, de todos modos, opera en los ritmos que se transmiten en el contacto de la asistencia parental, ¿no? Digo, la voz está operando. La voz está esperando en esa implicación, insisto, en esa implicación de un deseo no anónimo. Porque yo recién le decía, bueno, hablarán los mayores por ahí que quizás no podrían no hablar, pero estar implicados en la escena, donde de todos modos esa voz se transmite. Pero acá estamos hablando de cuán implicados están los mayores en esa asistencia, que lo que retorna de lo real son, desde lo real retornan niños y niñas que no hablan. Entonces, Lacan introduce en la enseñanza lacaniana el hecho de que el lenguaje no es un dato primitivo, sino que ya es un constructo, una elaboración de esos ritmos que atañen, permítanme decirlo de este modo, a una incidencia primordial de significante. Entonces, fíjense, tenemos el lenguaje, como lo que venía propagando Lacan en su enseñanza, como un constructo, como un saber, pero acá introduce otra dimensión del lenguaje, que no sirve para comunicar, sino que más bien está vinculada a un significante que no está relacionado con la cadena de significantes, sino con una incidencia primordial de este significante y a la cual Lacan la llama la langue. Entonces, por un lado podríamos decir, lo que llamamos lengua, lo que llamamos gramática, es un conocimiento especial que hemos construido sobre esta dimensión invocante del lenguaje. Es algo que flexiona hacia esa dimensión invocante de la langue,
noten ustedes, esto es una evidencia. Aprendemos un idioma completo sin aprender la gramática. Se puede hablar otra lengua. De hecho, tenemos casos de chiquitos que por ahí están inmersos en ambientes en los cuales se habla más de una lengua y la aprenden sin saber gramática. Tenemos una dimensión del lenguaje justamente que atañe a esa dimensión invocante. Y luego, lo que flexiona sobre eso, que es la lengua, pero ya en su orden gramatical, que es un conocimiento especial, y lo que luego se constituye como escritura respecto de eso, ¿no? Nosotros, en realidad, bueno, nosotros aprendimos de chiquitos, pues pura la lengua, se puede decir, y solo luego aprendemos a escribir. Entonces ahí Lacan distingue este nivel de la lengua como diferenciado del lenguaje, porque en el lenguaje ya tenemos la gramática y la escritura. Entonces ahí Lacan, por eso le decía que va complejizando esta palabra inconsciente, porque nos va indicando que tenemos que ir desde la lengua al lenguaje para ahí tener el inconsciente. La metáfora, la metonimia, la interpretación, los equívocos, ¿no? Los famosos yerros del inconsciente, los lapsus linguae, los sueños, todo eso presupone la escritura. Entonces, ¿qué implica esto? El hecho de que dos cosas que se dicen del mismo modo se escriban de manera diferente y eso produzca un equívoco. No sé si con ustedes charlamos, bueno, estas simpáticas referencias de Lelutiers, ¿no? Cuando en algunas obras nos entregaban estos equívocos, un encanto con humor, ¿no? Donde se esclarecía en la escritura el equívoco, pero no cuando lo decía. O el otro era las obras de ayer, también algo que se esclarece en la escritura, pero no cuando se dice. Ahí operamos nosotros. Cuando un paciente dice las obras de ayer, no se supone ver las obras o las obras. Y el paciente puede mirarnos sorprendido y decir, a ver qué quise decir, si las obras o las obras. La interpretación analítica en este sentido no tendría fundamento si no hubiera justamente esta diferencia entre la forma en que se pronuncian las palabras y la forma en que se escriben. Entonces, cuando Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, esto precisamente alude a que el lenguaje es una estructura. Pero que las pulsiones mismas, tal como Freud las presentó, dependen de una articulación gramatical, se constituyen en esa articulación gramatical. Entonces, podríamos decir que cuando Lacan presenta a la langue como exterior al lenguaje, como teniendo una vinculación al lenguaje, pero una vinculación muy especial, ¿no? Como para usar un término lacaniano, un neologismo, estima esa relación. Entonces ahí se complejiza el canon lacaniano clásico, ¿no? Entonces, por eso, metáfora, metonimia, lapsus, juego de palabra, se convierten en operaciones que nosotros podemos ubicar entre el lenguaje y la lengua. Y en televisión hay algo más respecto a la langue. Hay un cambio en la definición del inconsciente. Se define el inconsciente como un saber, justamente. Y esta definición del inconsciente como saber presupone que se haya distinguido la langue del lenguaje. Por eso que se distinguen estas dos maneras de operar en el psicoanálisis. Y yo creo que hemos conversado con ustedes cuando leímos Conversaciones en algún momento, cómo Fukkelman, respecto a la operación analítica, decía que en algunos momentos, ¿no? Casi él lo decía
casi con suerte, casi por fortuna, podemos consonar, ¿no?, con esa rítmica, con esa melodía, con esa cadencia que está ofreciendo el discurso del paciente, que algo consuene ahí, que algo se deje escuchar allí. Ahí él estaba diferenciando justamente esas operaciones en las cuales se distingue el sentido de esta otra cuestión, que es una cierta consonancia que compromete al cuerpo en lo que se dijo, en lo que se escuchó y cómo se inscribió lo que se dijo. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque, por supuesto, el inconsciente como saber queda definido así, teniendo que admitir que existe un saber que puede residir fuera de la conciencia. Y noten en este sentido cómo Lacan en televisión y en muchos textos presenta a este saber distinto de la conciencia como el saber animal, ¿no? Justamente trae a colación este paradigma del instinto animal, algo a lo cual él se refiere con mucho respeto, ¿eh? Pues nosotros lo llamamos instinto, es la manera que encontramos de definirlo. Vaya a saber de qué se trata, pero sí podemos observar que se trata de algún saber que tiene que ver con la supervivencia del bicho. Entonces nos señala ese ejemplo porque nos dice, miren, hay un saber ahí que está fuera de la conciencia y que opera. Opera. En el caso del bicho, opera, se nos hace evidente que opera en favor de su supervivencia. Claro, Lacan nos dice, ustedes saben que en realidad el saber humano, que es el saber del inconsciente, más bien, si se lo compara con el animal, es un saber inadecuado, el de las personas. Se podría decir que el inconsciente freudiano no solo no es necesario para la supervivencia, sino que por el contrario trabaja en contra de la supervivencia. Y esto cómo nos consta en la clínica además, ¿no? Cómo hay algo que trabaja y no deja de insistir, no deja de manifestarse y se nos hace evidente que contraría la supervivencia. No es un saber que sea adecuado. Algo que trabaja contra el mejor interés del sujeto. Por eso que esto se presenta muchas veces en contra de la curación. También se nos hace evidente. ¿Qué puedo decir? El inconsciente freudiano no es una función útil para la supervivencia del sujeto. Eso está claro. Y es por eso que hablamos también de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte sería la manera freudiana de afirmar las funciones inconscientes en cierto modo perjudiciales para el bienestar. En este sentido, el inconsciente, se puede decir, no está subordinado a la búsqueda del bienestar, de la adaptación, de la adecuación, de la homeostasis, ¿no? Esto está siempre oscilando, es una realidad temblorosa, se podría decir, ¿no? Esta idea de, bueno, el principio del placer, por más buenas intenciones que tenga, fracasa. No deja de fracasar. Y insisto, en nuestro dispositivo en el que nosotros ofrecemos se nos hace muy evidente eso. Queda ahí mostrado. Bien, hasta aquí lo que quería comentarles de este pasaje de televisión. Si les parece, hacemos un break de 5 minutos, 10, para que sedimente lo que comentamos y después nos entregamos a conversar. ¿Les parece bien? Bueno. Detengo la grabación entonces por si después surge alguna ocurrencia clínica.